Aquí comienza También Lolita. Un espacio para mujeres de 40 años y más que quieren construir la mejor versión de sí mismas. Bienvenidas a También Lolita, la comunidad de mujeres de 40 y más. Soy Lola Alviar y en este espacio les traemos los temas que nos interesan para vivir con bienestar esta etapa, la de la tercera edad. Acompáñenme porque juntas hacemos comunidad. Estamos al aire por Radio City 89.3 FM. Empezamos. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama, fecha establecida por la OMS, Organización Mundial de la Salud, para crear conciencia sobre la enfermedad y promover los controles oportunos y diagnósticos tempranos. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, alrededor de la mitad de los casos se diagnostican en mujeres sin factores de riesgo identificado, y escuchen esto, alrededor de la mitad de los casos, según los datos de la Organización Panamericana de la Salud, se dan en mujeres con más de 40 años de edad. De manera personal, les quiero contar, queridas escuchantes, que en los 2 últimos años he escuchado con mayor frecuencia sobre cáncer de mama en amigas y conocidas de mi generación. Yo tengo 48 años, es decir, en mujeres entre los 40 y 50 años. Para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña la doctora Malena Zamora, cirujana mastóloga de Solca. Doctora, gracias por acompañarnos en También Lolita. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Es importantísimo dar a conocer muchísimos datos sobre esto porque la idea precisamente en este mes es la prevención. Entonces, es una buena oportunidad para conversar sobre esto. Quiero partir de lo que comenté hace un momento. En los 2 últimos años he escuchado de forma frecuente casos de amigas o de conocidas entre los 40 y los 50 de cáncer de mama. Estos casos o esta incidencia que yo veo en gente de mi generación se debe a un factor de edad o quizá, que fue lo que a mí se me vino a la cabeza, está relacionado con el COVID o las vacunas que recibimos por el COVID. Bueno, es un tema bastante interesante. O sea, la respuesta a ciencia cierta pues es difícil, pues no la tenemos. Lo cierto es que hay factores de riesgo que existen y que podrían contribuir en esta situación, en esta edad. Ahora, por ejemplo, si hablamos de entre los 40, 50 años o en adelante, 50, 60 años, que es el cáncer de mama en edades medianas, ¿no? Es precisamente ahí donde empieza a dispararse un poco el riesgo. Y esto se da, sí, por el factor edad, sí, precisamente ahí cuando empezamos a arrancar desde los 40, 50 hacia arriba, por supuesto en edades más avanzadas, 60, 70 es mucho más frecuente, entra el tema del envejecimiento celular. Además, lo que usted mencionó que es interesantísimo. No me trate usted, de tú. Bueno, ya, tú. El tema de vacunas y demás cosas. Claro, también es un tema ahí entre 1000 comillas porque no lo sabemos, pero es que ahí entra una palabra interesante que es la epigenética. Entonces, ¿qué es la epigenética? Son aquellos factores de afuera que influyen en nuestro organismo a que no detectemos aquellas células que bien pueden irse y no formar un tumor. En cambio, son factores que contribuyen a que se formen. Entonces, por ejemplo, pacientes que en teoría son sanos, deportistas y todo, ¿y por qué les da cáncer de mama? O sea, ahí viene, y sí, puede ser la alimentación, o puede ser el ambiente, puede ser el estrés, o puede ser muchas cosas que no las sabemos, pero que de alguna forma el cuerpo no es capaz de detectar y entonces se forma un determinado tumor. Son las mutaciones, porque si bien el cáncer de mama en el 90% es esporádico, o sea, no depende de nada, o sea, simplemente factores que se dan, el 10% sí tiene un factor hereditario y es muy poquito ese componente hereditario. Y a pesar de que 40, 50 años es una mujer joven, bueno, pues muchas veces no se le atribuye a la parte genética, sino a la parte ambiental, o sea, a la parte de afuera. Ahora, saber si el COVID tiene que ver, he escuchado muchas coincidencias, ¿no? O sea, a partir de esto me dio esto, a partir de que me vacuné, ahora siento esto. Y eso es algo en mi día a día de consulta privada que pasa todo el tiempo y muchas ocasiones pues no lo sabemos, tal vez sí, tal vez no lo sé,
pero es cierto que hay cosas que influyen y que hacen que no podamos controlar una enfermedad, sino que se dé. ¿Qué es el envejecimiento celular? Que lo mencionaste como un factor. Sí, a ver, el envejecimiento celular es, por ejemplo, a mayor edad, yo tengo normalmente células que me permiten regular, son reguladoras de la formación de un cáncer, una determinada cambio en la célula, una determinada mutación. Entonces, cuando yo altero esos factores por, digamos, envejecimiento, se desgastan, no son capaces de reconocer una alteración y entonces aquella célula que normalmente mis células protectoras del cáncer, pues las eliminaría, ya no lo pueden hacer. Entonces, a más edad yo tengo más riesgo. Por eso es que el cáncer de mama, en teoría, es mayor a edades mayores, a edades avanzadas. Entonces, mientras más avanza la edad se convierte en un factor de riesgo precisamente porque ya no podemos esconder esto, sino que simplemente escapan de nuestros reguladores y se forman. A más jóvenes debería no pasar, pero hoy en día estamos viendo también cánceres de mama en mujeres de 20 años, 23 años, 25 años, súper jóvenes. Y ahí entra también el factor que mencioné, que es de la epigenética, o sea, no hay más. ¿Y qué podemos hacer para conservar en buen estado esas células? Claro, Hackear un poco ese tiempo cronológico de las células. claro, yo diría mantengámonos saludables, mantengámonos con buena hidratación, con poco estrés y todo aquello alrededor que antes mencioné que precisamente es lo que lo altera, o sea, y bueno, el ejercicio físico, obviamente un paciente que fuma y que toma, lleva más alteraciones, más inflamación, mala alimentación, entonces es más inflamación, todo. Entonces eso genera daños a estas células que en teoría nos deberían proteger. O sea, y aparte hay cosas que ya escapan, como por ejemplo lo de la edad. ¿Cómo podemos escapar de eso? O sea, Claro. ya es algo que pasa. Por eso decía yo, hackear el tiempo cronológico de la célula. Sería maravilloso, sería la cura. ¿De qué manera se relacionan las alteraciones hormonales de la perimenopausia con el cáncer de mama? Claro, a ver, el tema de la perimenopausia también es interesante porque pensamos, ¿no?, que el cáncer de mama es hormonal en su mayoría. Bueno, el cáncer de mama es hormonal en un 80% de los casos de cáncer de mama. Sin embargo, cuando entramos a la perimenopausia y en teoría nuestros estrógenos, que son parte de las hormonas femeninas y progesterona, empiezan a descender, diríamos, bueno, ya no tengo el riesgo, ¿no? Ya no me da nada. Pero no, o sea, igual sucede que luego de la menopausia empiezan los factores de obesidad y sobrepeso, que es muy común, las mujeres posmenopáusicas empiezan a tener uno de estos factores de riesgo y bueno, pues de ahí viene la conversión o la formación del estrógeno también, que también tiene mucho que ver. Entonces, bueno, no solamente va ligado a ese tema hormonal, sino a muchas otras cosas más. Ya. Yo leí en la página web de Solca que uno de los factores de riesgo era sobrepeso u obesidad en mujeres posmenopáusicas. ¿Cuál es el rango de una mujer posmenopáusica? O sea, sabemos que la mujer menopáusica es aquella que dejó de menstruar hace un año calendario. Claro. ¿Qué se considera una mujer posmenopáusica y hasta cuándo dura más o menos esta posmenopausia? Por ejemplo, eso es más o menos a partir de los 52 años, que es donde partimos allá a la menopausia propiamente. No hay en sí una edad, ¿no?, porque hay mujeres que hacen menopausia a los 48 años, ¿no? Pero más o menos, por ejemplo, si yo tomo como regla los 52 años, y yo diría más o menos hasta los 60, Ya. el rango, porque luego ya viene otro factor más, que es la edad más avanzada, que es otra línea más de tiempo que también entra a ser otro factor de riesgo. Y se suma tras eso la obesidad, y así vamos sumando todos los factores. También, por ejemplo, leí en la web de Solca otro factor de riesgo, mujeres que están tomando terapias hormonales, eso, con estrógeno, sin progesterona. ¿Cómo incide esto en la existencia de un cáncer de mama? Claro, es que igual la presencia de una terapia de reemplazo hormonal, precisamente de más estrógeno, estimula más ciertos cambios en la parte de la glándula mamaria. Entonces eso estimula la incidencia de esto por los cambios que produce. Pero decía sin estrógeno, o sea, si yo estoy tomando una terapia de reemplazo hormonal, de estrógeno sin progesterona. Ajá. Sí, porque es que hay varios estudios que, por ejemplo, que nos dicen que la combinación de estrógenos y progestágenos juntas tienen menos riesgo que darle solamente estrógenos, pero igual termina siendo una combinación que
que al menos yo, por ejemplo, soy bastante estricta en darla únicamente a un paciente que lo necesita, porque, por ejemplo, he visto muchos casos de que al entrar ya a la menopausia, para evitar que me den el típico sofoco, Sí, todo síntomas. estos síntomas de la posmenopausia, ya de entrada están dando esta terapia de reemplazo hormonal. Y hoy en día ya no debe darse eso por todo esto mencionado que está documentado en libros que aumentan el riesgo de cáncer de mama, sino más bien tratar los síntomas de forma local. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, que si hay la resequedad vaginal, que es una de las cosas que más se producen, bueno, pues se puede tratar mediante sí estrógenos, pero locales, o Claro. mediante un tratamiento local, o por ejemplo hay cosas de lo que hace la ginecoestética hoy en día, que es terapias de plasma rico en plaquetas, etcétera, muchas cosas más naturales, ¿no? O sea, podríamos irnos por ese punto, por ese lado, en lugar de estar dando tratamientos. Ahora, hay pacientes que de verdad lo necesitan porque es que influyen mucho en su estado anímico, o sea, hay gente que hace depresiones, entonces ahí vemos riesgo-beneficio. Yo pienso que más debe ser el otorgarle la terapia de reemplazo hormonal a una paciente, riesgo-beneficio. Si de verdad lo necesito, ok, bajo un control estricto mastológico luego, porque nosotros tenemos que ver qué riesgo me hace. Y vienen los controles de mamografía y de ecografía y ir viendo al paciente los cambios que se detectan. Ahora, esto es una discusión médica, Polly. Sin embargo, uno conversa con ginecólogos, sobre todo especializados en el tema de endocrinología, y dicen que la terapia de reemplazo hormonal no implica tanto riesgo, tanta mala fama como le hacen, que es más bien, que no está recomendada más bien para, sí, pacientes que tuvieron en el pasado un cáncer hormonodependiente, Ajá. pero no tanto por temas de historia familiar y menos en el caso de perfil de pacientes que no tienen factores de riesgo o antecedentes familiares relacionados con un cáncer, ¿no? Claro, sí. Entonces, Así es. Esto es un tema de mucha discusión y cada uno va a defender su lado, ¿no? O sea, el que da hormonas va a defenderlas. Yo que estoy a favor de prevención, obviamente voy a estar a favor de utilizarlo solo cuando es necesario. Pero es cierto que cuando yo, por ejemplo, ahora hablemos de una mujer premenopáusica que toma anticonceptivos. La que toma anticonceptivos es verdad que es una hormona y que me aumenta el riesgo mayor que la población general, pero no por eso lo voy a prohibir. Ya, primero que es una mujer más joven, tiene menos factores de riesgo, empezando por la edad, lo que dijimos, ¿no? Y una mujer más joven, pues tiene menos riesgo de que nos dé cáncer. Entonces, si le doy anticonceptivos y no hay ningún otro riesgo más, no tengo algún nódulo que esté borderline como para decir si controlando el tamaño, a ver si lo voy a sacar porque creció mucho, etcétera. Si no tengo ninguna otra cosa, objeción de darlo, bueno, pues se lo doy y no pasa nada. Pero en una mujer posmenopáusica, la terapia de reemplazo hormonal, si yo lo doy por mucho tiempo, el riesgo cuando yo lo retiro me queda ahí persistente, me queda aumentado. Entonces, a eso yo le voy a sumar la edad, le voy a sumar la obesidad. Entonces, son una mayor cantidad de factores de riesgo en los cuales yo podría mejor evitarlos cuando es un paciente que no tiene ningún síntoma. Ahora, si tiene síntomas como los que mencioné, importantes como depresiones, ansiedades, bueno, pues ahí hay que darlo, o sea, porque hay pacientes que de verdad lo necesitan. Entonces, sí, es una discusión, seguramente sí. muchos no estén de acuerdo con lo que digo, pero bueno, yo defiendo mi punto de vista. Se podría decir, quizá no estoy usando la terminología adecuada, pero en las conversaciones que he tenido, incluso con estas amigas que han pasado por sus casos de cáncer, hay como dos tipos, orígenes. Se habla de un cáncer genético, hereditario, con dos tipos de genes que los tengo aquí apuntados, el BRCA1 y BRCA2 que mutan, y el otro al que se refieren más como un cáncer del tipo hormonal, ¿ya? En el tema del cáncer por mutación de genes, lo que se dice el cáncer hereditario, por ejemplo, tenemos el caso de la actriz Angelina Jolie, que parece ella su abuela y su madre, una murió de cáncer de mama, otra de cáncer de ovario, se somete a esta prueba genética y le sale positivo en uno de estos dos genes que mencioné, y ella se somete a una mastectomía preventiva, ¿no? En el Ecuador, la primera pregunta que haría es, si alguien tiene un antecedente familiar, una mamá que murió por cáncer de mama, ¿podría accederse a hacer esta prueba?
¿La tenemos al alcance? Sí, por supuesto. Hay esta prueba. A ver, primero, como para corregir un poquito de Ajá. las maneras por las que Sí, están escuchando, por supuesto. el cáncer de mama se divide en un cáncer, bueno, si lo vamos a hacer como tipo división desde este punto de vista, es un cáncer de mama esporádico, Ajá, que es lo que mencionaste al principio. que no tiene nada que ver con que herede el gen de alguien, no. Y la otra es un cáncer de mama que es hereditario. Y ese hereditario es el que estamos mencionando, y ese es en una menor medida, o sea, es el 10% de la población, no es el 90%. Entonces, no todo el mundo que tiene cáncer de mama es hereditario. O sea, sí son mutaciones que se forman, mutaciones adquiridas por la epigenética y lo que hablábamos, ¿no? Pero hay mutaciones que vienen de la familia y son las herencias, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando investigamos la mutación, por ejemplo, no solamente el BRCA1 o 2, hay muchísimos otros que tienen el mismo peso. Hoy en día siempre evaluamos al paciente no por ese gen, sino por un panel. Entonces, un panel es un conjunto de genes que son todos los que tienen el mismo peso, como el BRCA, que es el más famoso, porque es precisamente conocido por Angelina Jolie, que se hizo toda esta cirugía, y bueno, pues ahí se salió este tema. Pero hoy en día investigamos cuando tenemos precisamente a pacientes que tienen cáncer de mama menores de 50 años, ahí de cajón le hacemos un estudio genético, porque claro, son jóvenes, Claro. hay que descartar ese 10%. Entonces, yendo a responder la pregunta de que si hay aquí acceso, sí, hay acceso, hacen aquí en los laboratorios, o si no, hay muchos laboratorios que trabajan de forma indirecta y lo hacen en otros países. Y tampoco no es un valor tan descabellado. No iba a ser mi pregunta, sí. Muy accesible y se puede hacer y es la mejor medida. O sea, al menos en nuestra práctica, el grupo de nosotros que trabajamos pues en mastología, pues siempre realizamos este tipo de pruebas porque es importante, porque es que de cara a la cirugía, a ver, yo soy cirujana mastóloga, entonces de cara a la cirugía me cambia mucho el tratamiento. O sea, yo si tengo un paciente con cáncer de mama con esta mutación, entonces significa que el tumor que voy a sacar, lo tengo que sacar con toda la mama, o sea, no la piel, sino que hacemos reconstrucciones como se hizo Angelina Jolie, y también tengo que sacar el otro seno también. Y reconstruirlo, porque es que si yo lo dejo, entonces me voy a quedar con un 80% de riesgo de que le dé luego en el resto de seno o en el otro seno. Entonces es algo que es importante de que todos los médicos que trabajan en esta área, en esta disciplina, sepan que podemos acceder a estas herramientas, que no solamente es en otros países, por supuesto que aquí. Y bueno, pues eso consiste en estar siempre actualizado de todo. Y el tema de la reconstrucción, claro que la hacemos. Hacemos mastectomías, colocamos prótesis inmediatas, incluso eso lo hacemos mucho más porque hoy en día estamos viendo muchos cánceres en jóvenes, ¿no? Ya. Entonces sí. Ahora, por ejemplo, si usted está tratando una paciente cáncer de mama que se le detectó que tiene este gen, el BRCA, y tiene hijas, ¿le recomendaría que sus hijas se vayan a hacer ese examen? Claro, por supuesto. De hecho, hay pacientes que tienen todas las de que de ley tiene cáncer, tiene la mutación, y aún así no se quieren hacer porque les da miedo saber que pueden pasarlo a sus hijas. Y yo más bien utilizo eso de herramienta, o sea, mejor sepámoslo para tratar de protegerlas y darles más cuidado. Entonces sí, por supuesto que se recomienda cuando llegan, claro, a una edad donde ya deberíamos empezar a chequearlas y todo, porque no es que porque tienen el gen les va a dar a los 13 años. Ahora, yo le voy a contar algo que usted me va a alar las orejas, que tú me vas a alar las orejas. Y es que yo soy hija de, mi mamá tuvo cáncer de mama, Ajá. murió a los 33 años, yo era demasiado pequeña. Y ahora cuando salió este tema de Angelina Jolie, que ya fue hace unos 10 años, me decían, no, por ahí alguna amiga me dijo, no, amiga de ella me dijo, no, pero no te preocupes porque el cáncer de ella era hormonal. O sea, yo en realidad no sé mucho la historia de este cáncer porque yo era muy chiquita, mi mamá no tuvo hermanas, entonces como que nunca he tenido a alguien que vivió de cerca eso ahí. Claro. ¿Debería hacerme o no el examen? Sí, a ver, este tema del hormonal no tiene nada que ver con el gen. O sea, el gen es simplemente la causa. Pero el tema del hormonal y no hormonal es el tipo y es el que me determina qué tratamiento yo voy a hacer. Okay. Entonces, un cáncer hereditario y puede ser hormonal o puede ser no hormonal. Lo más común es que sea el que conocemos como triple negativo, que son un grupo de los no hormonales. Pero bueno, o sea,
puede ser de cualquier tipo. O sea, eso no lo clasifica como que si puede ser genético o no. Y de que hay que hacérselo, por supuesto, porque lo que acabo de mencionar, un paciente diagnosticado en menos de 50 años tiene la obligación. Y si ya no está, bueno, pues los otros tienen que saber si tienen ese riesgo o no. Ahora, en este momento me confundí un poco. ¿Qué es el cáncer no hormonal? El que tú decías que era esporádico. No, Ese. No, a ver. El cáncer de mama lo vamos a clasificar así, ¿no? En esporádico, que es el 90%, y el hereditario, voy así decirlo, ¿ya? Entonces, hereditario es el de los genes y el esporádico es el que viene De los de factores. los factores, etcétera, y que desconocemos su causa. ¿Ya? Y dentro de esto vamos a tener varios tipos de cánceres y con eso varios tipos de tratamientos. Entonces, el cáncer de mama puede ser hormonal en un 80%, es decir, el causante es las hormonas y el tratamiento, bueno, pues va entre cirugías. Muchas veces no necesitan quimioterapia estos pacientes porque estos pacientes se benefician de un estudio que ese sí no se realiza aquí, que se llama Oncotype, son estudios de plataformas genéticas. Hay varias también. Y que nos permite conocer el beneficio de la quimioterapia o no en este grupo de mujeres que tienen estos cánceres de mama hormonales. Antes no había estas plataformas y pues a todo el mundo le hacían cirugía y luego quimioterapia, ¿ya? Ahora viene el otro grupo. El otro grupo es el que, bueno, yo a mis pacientes se lo explico como hormonal y no hormonal. No hormonal, vienen dos, o sea, viene la parte del triple negativo y el HER2 positivo. Ahora hay combinadas, hay lineales, HER2, etcétera. Bueno, pero ¿para qué me sirve saber esto? Porque yo con esto sé la herramienta. Por ejemplo, si es un tratamiento. El tratamiento, claro. Por ejemplo, si es un hormonal, pues yo voy a bloquearle sus hormonas. Entonces, así lo trato. Si es un HER2, pues bloqueo esa proteína que es la que está sobreexpresada y que está causando esta alteración. Y si es un triple negativo, pues hoy en día, antes era aquel que uno decía, bueno, ¿y ahora qué armas tengo? Pues si salió todo negativo, ¿con qué lo trato? Y esos eran los que el pronóstico no era tan bueno, pero hoy en día es el más estudiado y hay muchísimos tratamientos a todos los tumores. Entonces es como clasificarlo de otra forma. Entonces, para que quede claro, un cáncer genético, hereditario, puede ser igualmente hormonal. Claro, puede ser. Lo uno no descarta lo otro. Ok. Aparte de hacernos la prueba, que sería ideal para hijas de mujeres que han tenido cáncer de mama, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, se habla de, a partir de los 40, hacernos una mamografía anual. También, por ejemplo, ecografía. Hay que hacerse las dos cosas. ¿Por qué la ecografía también? ¿No es la mamografía un examen más completo para detectar la presencia de algún tumor? Claro, a ver. Primero que en un paciente estamos hablando de los hijos que tienen cáncer de mama. Y en general. Bueno, un paciente que es hijo de alguien con cáncer de mama que haya sido detectado a menos de 50 años, o sea, joven, se considera alguien de alto riesgo. Entonces, mi screening, mi estudio de detección va a empezar mucho antes. La población general debe empezar a los clásicos 40 años, que uno escucha en todas partes, sí, es verdad. 40 años empezamos con la mamografía y la ecografía de mamas. Pero en estos pacientes que son de alto riesgo, pues empezamos antes. Yo empecé a los 37, por ejemplo. Está bien. Yo normalmente lo empiezo a los 35 años con mamografías o resonancias magnéticas porque muchas veces la mamografía no me da mucha información y estoy irradiando por gusto, entonces en ese caso prefiero la resonancia. Pero bueno, sí, entonces ¿qué pasa? Que la mamografía me permite detectar muchísimas cosas que la ecografía no ve. Y la ecografía es un complemento a la mamografía. O sea, antes de los 40 años está bien una ecografía porque nuestras mamas son muy densas. ¿Qué significa esta palabra de densidad? Que tengo mucha glándula y poca grasa, y como tengo mucha glándula, yo no puedo ver muchas cosas, y la mamografía realmente no me deja ver. Entonces aquí la herramienta principal es la ecografía. En cambio, a partir de los 40 ya empieza a cambiar el tejido mamario, porque es que nuestro tejido mamario va variando con los años. No es el mismo con el que yo tengo a los 20 años, el mismo a los 70 años. Siempre va disminuyendo la glándula y aumentando la grasa. O sea, hay un factor que se llama liposustitución. Y bueno, pues eso va variando y con esto varía la necesidad de una mamografía más especializada. Capaz me explico mejor. Existen varios tipos de mamografías y hay una mamografía que es tridimensional, que la tenemos, y esa mamografía es para mujeres jóvenes o mujeres con senos densos, con senos que son así complicados, ¿no? En cambio, aquellas mamografías
estándar, que son las que encontramos en cualquier lugar, estas mamografías digitales, 2D, esas sirven principalmente para senos que son más grasos. O sea, no lo quiero clasificar como para personas mayores porque hay mujeres jóvenes que tienen los senos grasos. Pero es importante de que sepamos que existen varias herramientas y que no para uno es la que te dicen. O sea, tienes que hacerse ver siempre de un especialista que te analice qué tipo de glándula tienes, por lo tanto, este tipo de mamografía es. Porque si yo me hago una mamografía normal en un seno denso, yo siempre les explico a mis pacientes, es como que yo me voy a la sierra y hay mucha neblina. No me sirve para nada, estoy alardeando por gusto. Entonces yo necesito una mejor herramienta que me permita ver a través de todo esto y además de la ecografía. Porque, por ejemplo, la mamografía ve otro de los signos de cáncer de mama iniciales, que son calcificaciones, la ecografía no. Entonces, la ecografía termina siendo un complemento para la mamografía en estas mamas densas, sobre todo, y en las mujeres con prótesis mamarias, que también es otro tema. Claro, otro tema. Yo pasé por un susto, me palpé una bolita, entonces obviamente por toda mi historia familiar fui a la mamografía regular, a la ecografía, a la mamografía tridimensional. Bueno, hasta me terminaron haciendo una biopsia, pero gracias a Dios no era nada maligno, sí. Bueno, y para finalizar, hablaba lo del bulto. Sabemos que ese es el examen de rigor que uno debería hacerse en casa, ¿no? Autopalparse y ver si uno tiene un bulto, una bolita en el seno. Pero hay otras señales de alerta también, que son visuales y táctiles. Uh-huh. Sí, a ver, ahí eso es uno de los temas que yo siempre estoy un poquito en contra. Ya. Porque claro, cuando llega el mes de octubre, todo el mundo comienza a sacar mucha hay un información y que toca. Se comercializa el tema, me da un poco de que sí, enojo. Que la piel roja, que tal cosa, que la piel de naranja. Pero es que todos estos signos son signos de un cáncer ya avanzado. Wow. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo piel de naranja, yo puedo pensar en que ya se me infiltró la piel. Ya, que si yo tengo retracción de la piel, entonces es un cáncer que está un poco más grande atrapando unos ligamentos y lo retraen. Que si yo me toco un bulto, no es un cáncer detectado a tiempo, porque ya me lo toqué. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver? Lo que yo quiero ver es algo que no se toca, porque así se cura el paciente. Claro, ¿ya? Entonces, por supuesto. Entonces, si yo voy cuando ya sentí algo, entonces seguramente ese algo ya mide 3 centímetros, porque ya lo sentí. Y no me di cuenta cuando todavía era pequeñito. Entonces, a más grande, las cosas se complican, porque es que ya me comienzan a invadir ganglios, se comienza a ir al resto del cuerpo. Entonces, no es lo mismo. Aquí el tema es aprender a no tener miedo y hacerse detección a tiempo. Es decir, ir a hacerse su ecografía y su mamografía. Los controles de rutina. Cuando no se siente nada. Exacto. Cuando no tenemos nada. Y porque yo me hago, porque también pasan a mis pacientes que se hace un estudio, lindo, no tengo nada, se olvidó. Ya no cree que no tiene nada nunca más y nunca más vuelve. Claro. Entonces no es así, hay que hacérselo de forma regular. Sí, yo sí soy súper rigurosa y disciplinada con eso por mi antecedente familiar y además que soy madre de 2 hijos y debo ser responsable, actuar de manera responsable por ellos. Así es. Hay que hacerse el estudio genético. Está bien, doctora. Espero que la próxima vez que nos reunamos, quisiera tenerla pronto porque no quisiera que este tema, el del cáncer del mama, con el que me quiero comprometer a que no sea solo cuestión de un mes, octubre, sea algo constante en este programa, en También Lolita. Pero espero, no la siguiente vez, sino en unos meses, con gusto, que usted venga acá a poderle decir, me hice la prueba, o de pronto conversar por WhatsApp y preguntarle dónde me puedo hacer la prueba, pero yo sé que es un pendiente que tengo. Hay tanto que conversar sobre el cáncer de mama, tratamientos que más o menos nos explicó, la reconstrucción, los cuidados post-cáncer, pero el tiempo no es infinito, pero como ya te dije, vamos a hacer parte 2, 3, 4 y cuantas sean necesarias para generar suficiente concientización sobre este tema. Malena, gracias por estar aquí. Yo sé lo apretadas que son las agendas de los médicos y también porque muchas veces están sometidas a urgencias y tú has logrado llegar y compartir con nosotros en la cabina. Sí, no, pero es que es importante sobre todo aprovechar estos espacios. Que bien dijiste que no sea solo octubre, sino siempre, ¿no? Pero es importante ahora que tenemos la atención
de hacer conciencia en las personas, ¿no? Y que se hagan los estudios y que no vayan cuando ya sienten algo, sino, como dice mi lema, la detección precoz es la mejor arma, porque es que es así. Cuando yo no me siento nada y me siento bien, bueno, pues ese es el momento para tratar de detectar a tiempo, porque no hay prevención, detectar a tiempo. Y a ustedes, queridas escuchantes, gracias por estar del otro lado. Consideren importante compartir este episodio de También Lolita con sus amigas, con sus familiares. Y lo pueden hacer yendo al canal de YouTube y ahí lo van a encontrar. Nos vemos en el próximo episodio. Acompáñenme porque juntas hacemos comunidad. Aquí termina También Lolita. Un espacio para mujeres de 40 años y más que quieren construir la mejor versión de sí mismas.